Hola, ¿qué hace? Somos Código Abierto. Esta vez abordaremos el tema del Pacto por México. Está aquí Aarón, Alberto. Bueno, para comenzar debemos de analizar qué es el Pacto por México, ¿no? Es esta estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para legitimizarse ante los tres grandes partidos, no ante la población, sino ante los tres grandes partidos, que después de su polémica elección fue como una especie de acuerdo entre esos dos grandes partidos, los dos principales en México, para no causar problemas, podríamos decirlo, para llegar a unos acuerdos entre ellos mismos. Ok, dinos, Aarón, ¿tú cómo ves este Pacto por México que en el día de ayer se lanza el presidente del PAN para decir de que, bueno, una amenaza hacia el Pacto por México, de que se van a salir? ¿Qué esperarías tú realmente? Bueno, ¿qué esperan? ¿Realmente creen que la derecha representada por el PAN sí se salga del Pacto por México? ¿O creen que es simplemente como, pues eso, una amenaza para que cambien las cosas y se modifiquen en el Pacto por México? Dime, Aarón, ¿qué es lo que tú le ves a este pacto y la amenaza del PAN? Ok, bueno, primero que nada es ver lo que implica este pacto. Las 5 reformas estructurales que se plantean y alcance del programa que va a tener, ¿no? Alcance que va a tener del crecimiento del 6%. Bueno, eso es lo que se espera con esas reformas. Se aprobó la primera ya, la reforma educativa, y que ahorita por este suceso del desvío de recursos públicos denunciado por el Partido Acción Nacional para campañas electorales que se den el próximo 7 de julio, y que se necesita blindar ese tipo de programas sociales con respecto a que no se utilicen para fines electorales. Eso es lo que espera el Partido Acción Nacional, más aparte este juicio político a Rosario Robles, que, bueno, eso va a estar un poquito, lo veo más complicado. ¿Ustedes creen que proceda este juicio a Rosario Robles? Siendo la secretaria ella de Desarrollo Social, ¿no? Una de las principales secretarías, y también, si podemos decir, es la primera política a grandes rasgos y la más fuerte de Peña Nieto, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Dime, Alberto, ¿cómo ves esto? Es posible que se dé, por otro lado puede ser posible que no. Digamos que ahorita se encuentran turbias las cosas, ¿no? No podemos decir a ciencia cierta lo que va a pasar, porque necesitamos ver cuáles van a ser los movimientos políticos que va a tomar cada fuerza. Obviamente la primera parte que debemos tomar, y como parte esencial, es que es una estrategia política el Pacto por México. Se trata de hacer legítimo al gobierno, me parece que sí, ante la sociedad. Y me parece que sí, ante la problemática que hubo con las elecciones y la problemática que hubo con que si se había robado la elección, con que si en verdad los mexicanos votaron por Peña Nieto, me parece que efectivamente es el medio para estar legitimado en el poder y para darle fuerza, obviamente, al gobierno. Pero pues bueno, me parece simple y sencillamente que se está tomando como una estrategia política de minimización de oposiciones. Lo que se busca es que pasen las reformas fast track y que pues no se detengan, ¿no? No se detengan en el Congreso, que todo vaya pasando como pues se ha planteado y no haya alguna oposición que realmente haga que se detenga o se congele una propuesta. Me parece evidente que se quiere enaltecer al gobierno actual, de que se está gobernando bien, de que se está gobernando en conjunto con los demás partidos, con la oposición, pues para lograr un buen gobierno, ¿no? Para lograr que la gente vea resultados y pues favorezcan al actual gobierno y al partido en el poder.
Ok, yo me refería a legitimar ahorita a los partidos, si bien es como esta especie de acuerdo mutuo entre los tres grandes partidos, como habíamos señalado, Sí. legitimarse ante ellos, bueno, yo lo planteé así, porque las reformas igual se plantean para eso, ¿no? O sea, los resultados es lo que legitima al gobierno en turno. Entonces las reformas son lo que le da esa aceptación al gobierno, pues sí, podríamos decir aceptación, permiso, ¿no? Porque recordemos que... Consenso. Consenso, ajá. Ellos son los que se eligieron al presidente y lo legitiman a través del voto, y el gobierno pues ahora sí que se hace legitimar a sí mismo a través de los actos y los resultados. Bueno, sí, pero ahora yo creo que la problemática que vamos a plantearnos no es si en verdad está legitimando o no, qué resultados está trayendo Los consigo. resultados, más que nada. No sé si quieres Yo decirnos cuáles, a tu punto de vista, han sido los resultados que ha traído el pacto. Pues sí, bueno, los únicos, y esto son muy cortos, ¿no? Que es lo que se logró con lo del IFAI, la reforma del IFAI de transparencia y combate a la corrupción, lo de la reforma educativa, y porque estaba en proceso lo de la ley de telecomunicaciones. Estos son logros que se han tenido, estos acuerdos, pero me parece que como oposición, como bien lo apuntas, sí queda minimizada en los partidos. Pero en este caso la oposición se está dando con los movimientos, con la propia gente que está saliendo, por ejemplo, con la reforma educativa, son los maestros. Y que ahorita también un tema que tomaremos más adelante, que va a ser lo de la toma de rectoría, también es un apoyo con respecto de los estudiantes a un apoyo a los maestros. Y más que nada la oposición, digo, la está haciendo la sociedad, no los partidos. ¿Tú qué opinas, Alberto? Pues me parece importante lo que apunta Aarón. Es evidente que en este momento, si bien se puede decir que se había logrado legitimar de cierta manera el gobierno, por otro lado, los resultados que ha dado el Pacto por México han sido violencia, ha sido el levantamiento de la sociedad en contra de las reformas, en contra de todo aquello que está planteando el gobierno, que va en contra de sus intereses, y que tal vez a muchas personas, por así decirlo, y sin intentar ser ofensivo, sí se les ha logrado pues lavar el cerebro para que crean que muchas de las cosas que se plantean son favorables, cuando hay muchas que no lo son. Tal vez hay otras que sí. Hay que analizar a fondo si realmente va a favorecer o va a perjudicar. Okay. No nada más comernos el discurso, ¿no? Ok, entonces estamos de acuerdo en que más que las reformas que han salido o que se han sacado en este Pacto por México, los resultados más importantes son los que se dan en la calle, ¿no? Enfrente, los resultados que afectan a la población y cómo la población ha llevado la misma reforma laboral. Ajá, o sea, esta cultura política que se hablaba antes de que el mexicano no tenía, que no le importaba, resulta que sí, ¿no? Resulta que los maestros salen a las calles, los estudiantes salieron a las calles. Lo vimos en el movimiento Yo Soy 132, donde resultó que el joven, que según los partidos, pues no hacían nada, estaban como una especie de lo que se denominaba ninis, ¿no? Que no pensaban ni actuaban, lo único que hacían pues era estar ahí, ¿no? Resultó ser que no, que los jóvenes de todas las universidades, pues resulta que son los que salen a las calles y piden que sean, ahora sí que una oposición, ajá, o sea, que no se imponga a Peña Nieto, también una verdadera democracia, las condiciones mínimas que se necesitan para la democracia, y ahorita lo estamos viendo los maestros, la toma de rectoría, como tú ya lo señalas, tanto en la UNAM como en UAM Iztapalapa. Entonces, estos resultados que primeramente podrían haber sido las reformas, resulta que son opacadas por los movimientos que se hacen en la sociedad. Ok, ahora para terminar este punto, les pediría que me dieran ¿qué le ven a futuro a este Pacto por México? ¿Cómo podría resolverse los conflictos que hay entre el PAN, un poco el PRD y el PRI? ¿Alguien quisiera aportar cómo ve a futuro el pacto? A mí me parece que, bueno, con lo sucedido en estos días y próximamente, me parece que se va a ratificar el pacto.
Pero claro, van a seguir surgiendo estas diferencias. Ahorita surgieron lo más importante que le pesa a los partidos es lo electoral. A fin de cuentas va a haber elecciones el 7 de julio y eso es lo que más le pesa a un partido, la captación de votos y en este sentido las reformas que se van a estar siguiendo, que ya sigue la financiera, la fiscal más bien, seguirán próximamente, supongo, la energética. Sí, la energética que es un punto importante, ¿no? Para todos los partidos. Creo que ahí es donde puede haber más oposición, por eso digo, se va a ratificar, pero próximamente me parece que va a haber un rompimiento. Si bien la educación no está planteada privatizarse, también es un punto importante, ¿no? Sí. Y ahora veremos qué pasa con la reforma energética, si se privatiza Pemex o no se privatiza, ¿no? Esos rumores que siempre aparecen en internet, en la radio, ¿no? Esta manipulación de la información, podrían decir. Bueno, y que siempre ha sido un tema que surge, ¿no? Llegando un partido al poder o llegando cualquier personaje al ejecutivo, se plantea la privatización de Pemex, la privatización del petróleo, que muchas veces no se ha consolidado y a mí no me parece viable ni siquiera para aquellos que buscan privatizarla para sus intereses. Me parece poco viable, siempre que ha sido pues la caja chica del gobierno. No me resulta que se pueda... algo favorable, ¿no? Para el mismo gobierno, que se quite sus mismos, ahora sí, pues de donde saca dinero el gobierno, porque es la principal fuente, ¿no? De recursos donde recauda. Pero dime, Alberto, ¿cómo ves tú el futuro de este pacto? ¿Crees que se pueda resolver los problemas que se ha dado internamente entre los tres partidos? ¿O crees que definitivo pesan más las ideologías y las diferencias y va a terminar por desaparecer? Si bien considero que sí hay una gran fuerza o hay una parte en contra del pacto, si lo planteamos desde la parte de las agendas de cada partido, creo que sí se contradicen, ¿no? La agenda panista con la agenda priista y la agenda PRDista no están dirigidas sobre una misma línea. Me parece que, como ya lo mencionaron, por una parte se encuentra esto, pero por otra parte lo electoral. Y obviamente cada partido va a tener una estrategia política dependiendo de los intereses electorales que tenga. Tal vez se plantea la reforma fiscal, no sé, el PRDismo puede brincar en contra de la reforma fiscal, el aumento del IVA, contra, por ejemplo, el aumento del IVA en alimentos y medicinas. Aunque todo esté dentro del pacto y aunque todos estemos encaminados a que pasen las reformas, va a haber un momento en el que tú no puedes solamente como partido darle la legitimidad total al gobierno, que obviamente es priista, no le puedes dejar todo en charola de plata para que haya un nuevo gobierno priista, para que en elecciones locales se reproduzca la legitimidad del gobierno. Entonces, pues sí debes intentar hacer o un cabildeo o una contraposición a lo que se está planteando. No me parece que sea un pacto que vaya a dar para mucho, me parece que se encuentra muy debilitado y que pues tal vez no le dure la estrategia al gobierno priista pues para el sexenio. Me parece que a corto plazo se pueden ver en contraposición las fuerzas políticas y llevarlo a una caída abrupta del Pacto por México. Ok, estamos de acuerdo de que han pasado poco más de 100 días y que ya se ha visto las rupturas, como tú mencionas, ¿no? En el Pacto por México y simplemente con la Cruzada Nacional del Hambre. ¿Qué va a pasar después, ¿no? Cuando se aborden temas más importantes? Digo, no es que la Cruzada no sea importante, pero digamos que se supondría que fue un acuerdo entre los tres principales partidos al principio, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después? La reforma fiscal, como tú ya lo mencionas, la energética y otras próximas acciones del gobierno, podríamos decirlo, cómo se va a resultar, ¿no? Y bueno, por esto terminamos en este bloque. Acompáñenos en el siguiente. Bueno, para continuar con el segundo bloque, tomaremos los temas
que se han venido dando a últimos días con la toma de la rectoría de la UNAM y la toma simbólica de la rectoría de la UAM Iztapalapa en apoyo a pues, los que protestaron y tomaron rectoría de la UNAM, aunándolo un poco a las protestas que se han dado en Guerrero con los profesores. Y bueno, para comenzar, pues me gustaría que intervinieras, Aaron. Bueno, con respecto a la toma de rectoría de la UNAM, solamente voy a dar un poco de antecedentes porque no son por estudiantes como tales de licenciatura universitarios, porque son del CCH Naucalpan. Y en ellos hubo una protesta que ataca en CCH Naucalpan el 5 de febrero del 2013, donde pedían la reinstalación de estos alumnos expulsados, que fueron 3 alumnos expulsados, y que bueno, que ahora también se lleva esto a Rectoría General. Ahora salen otras demandas, que es la de no entrar, ya que tomaron Rectoría General, ahora viene lo de qué se va a hacer, ¿no? Con esto, porque ya lleva, pues aproximadamente va a completar la semana, y sobre la entrada de la Policía Federal y los acercamientos que se están logrando, o las marchas a favor o en contra. Siento que como primer punto de vista es una criminalización de la protesta por los medios. Se está haciendo, me parece que un poco más grande de lo que puede en este sentido ser. La toma de rectoría, entre ellas piden, por ejemplo, la destitución, si entra la Policía Federal piden la destitución de Nerro, del rector, que por su parte él haya manejado la expulsión de 5 alumnos, ¿no? Y bueno, esta criminalización de la protesta es en ese sentido también en cuanto a lo sucedido con los profesores de Guerrero y el ataque a estas sedes del PRI, del Partido de Acción Nacional y del PRD, ¿no? He visto mucho en redes sociales o más que nada en Twitter, donde se habla mucho de impunidad, o es la mayoría que se estaba manejando la sociedad como impunidad, que por qué no interviene ya la Policía Federal en la rectoría, o por qué no intervino la Policía también Federal en lo sucedido a estos ataques a las sedes de estos 3 partidos, o 4, porque también me parece que también Movimiento Ciudadano. En ese sentido no se está haciendo. Dicen que para no hacer mártires, porque lo que dicen es que si se ataca a la rectoría o se ataca a los maestros, los van a hacer mártires. Pero ¿qué está haciendo? No se está dando un Estado de Derecho, no se va a aplicar la ley. Eso... Bueno, pero me parece que tenemos que dividir, ¿no? Cómo se han dado dichos sucesos y la manera en que realmente se han realizado. Por ejemplo, podemos entrar en el supuesto de que la toma de la rectoría se plantea como violenta. Me parece que no es tan violenta como se plantea. El hecho de romper unos vidrios y cuestiones así, tomar la rectoría, no permitir el acceso y todas estas cuestiones no es algo tan violento como lo que se está dando por parte de los profesores, ¿no? Ya el hecho de no sé, incendiar ciertas partes de las instalaciones, sedes de los partidos, esto ya sí puede resultar de cierta manera violento, ¿no? Bueno, no es que es de cierta manera, es que sí es violento, ¿no? Sí. Eso de que entras y destruyes todo. No, pues personas que no tienen nada que ver, la secretaria. Exacto, creo que las secretarias salieron indesas, pero aún así, ¿no? El choque cualquier cosa pudo suceder. Pero creo que eso sí debería de considerarse violento. Ahí sí creo que fue un exceso de los maestros haber hecho de esa forma, ¿no? Hay formas de protesta o de llamar la atención a los partidos que no están haciendo su tarea de representación, pero no es eso, no es esa la vía. También me parece, por ejemplo, importante en este caso que ustedes mencionan, ver el impacto que ha tenido en la sociedad y la reacción de la sociedad hacia estas cuestiones, porque nosotros lo vimos hace unas horas que se plantea una marcha en favor a las personas que tomaron la rectoría y pues obviamente también en contra de lo que ya plantearon de que entre la Policía Federal para desalojar las instalaciones de la rectoría. Me parece que sí hay que ver, por una parte mucho ya se tiene
cierta negatividad hacia las acciones de los profesores, porque sí han caído ya en bastantes excesos. Y por otra parte, tanto las marchas en protesta de la toma de rectoría como las que están a favor de la toma de rectoría, debemos, me parece, analizar esto y ver cuáles son los modos que han llevado las autoridades para resolver estos conflictos y el impacto verdadero que están teniendo en la sociedad. El modo de operar, más que nada, como bien apuntas, yo siento que estos movimientos o acciones que se están sucediendo es más que nada por ese descontento a las iniciativas que se están dando. No es por nada que salgan los maestros a protestar, como bien lo mencionamos en la primera emisión. Lo de los maestros tiene un trasfondo más allá de esto de la violencia, y que bueno, tiene a criminalizarse todavía más en los medios. Por ejemplo, los números que daban de las firmas en contra de que estaba tomada la rectoría de la UNAM eran muy exageradas, me parece que eran muy exageradas, más aparte eso es lo que se da a conocer a la sociedad. Y en contrapartida, esta marcha que era a favor, pues en sí se tiene que actuar de manera que no afecte a tantos intereses, porque bueno, ahí se está dando una manera, dentro de la propia universidad, una división. Y bueno, ya saben, lo de divide y vencerás, ¿no? Y a fin de cuentas, seguro ya lo más importante es entablar un diálogo con las dos partes, ya en este caso rectoría y con el propio rector, y por el otro lado con Aguirre, con Aguirre, el gobernador de Guerrero, y los profesores. Eso es un punto esencial. Me parece pues el punto importante, ¿no?, de esta discusión. Yo les plantearía, ya habíamos hablado en la sesión anterior de algunas de las peticiones de los profesores que buscaban reivindicar. Por este lado vemos a los chavos de la UNAM, que pues tienen tres peticiones en su pliego petitorio, que son las más importantes, ¿no? Se busca que no haya represalias contra los integrantes del movimiento, contra pues estos que han tomado la rectoría. Se busca un diálogo público que pues sea planteado por las autoridades de la UNAM, y por otro lado pues la reinstalación inmediata de los chavos expulsados, ¿no? Por otro lado, como les mencionaba, en la marcha a favor de estos chavos que tomaron la rectoría, se busca también que si la Policía Federal entra, se busque la destitución de Narro, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cuestiones, de los pliegos petitorios, de los puntos esenciales de la protesta, me gustaría que planteáramos una pregunta, y que sería con lo que me gustaría a mí finalizar. Primero, ¿se están violando o no los intereses de otras personas, sus derechos, y cómo deben actuar las autoridades? Me gustaría que pues cada quien, a forma de conclusión, pues hablara sobre estas dos cuestiones que me parecen bastante importantes. Pues yo quería aportar, antes de dar mi punto final, de que también hay que ver cómo queda la UNAM, ¿no? O sea, creo que nadie hizo un énfasis en la importancia que tiene la toma de rectoría, ¿no? Es la máxima casa de estudios y no puede ser tomada por cualquier grupo de personas que entra y pues saca a todos, porque es la única universidad que tiene prestigio en lo que es México, ¿no? Y es una de las más importantes de América Latina, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar lo de la autonomía, de cómo resolver los problemas internos. Bueno, estos problemas que no se habían presentado tan fuertemente, porque no hay que olvidar también la muerte del profesor en la UAM Iztapalapa, que pues derivó también
esa pregunta, ¿no? ¿Qué debería haber policías en las universidades? ¿No debería? La seguridad de los chavos también es importante, ¿no? Entonces, creo que eso es un énfasis que deberíamos también aportarle a esta a esta idea final. Creo que, igual como dicen, finalizando, y el actuar, como dice Alberto, es la manera o la estructura orgánica de la universidad como tal. Creo que se tendría que verificar y actualizar en la manera de si vas a tener seguridad, si vas a tener, para evitar posibles, pues igual, tomas de rectorías, ya sean, como lo mencionas, en Guamizapalapa, que duró pocas horas, o en la rectoría de la UNAM, cómo vas a proceder legalmente. O sea, solamente procedes con la expulsión, ¿no? Pero ya debido a esa autonomía, creo que se podría hacer un poco más. A fin de cuentas, la Junta de Gobierno incide precisamente porque nombra el rector. Creo que se debe de reestructurar en ese sentido, en la manera orgánica de cómo se va a dar este tipo de situaciones y prever para que, si suceden, se tomen sanciones mucho más, me parece que más fuertes, y que sean eficaces, que sirvan. Sí, Pero también pensando en que no sea que se regrese a un tipo de autoritarismo y que el estudiante se sienta muy reprimido. O sea, se tiene que tomar en cuenta todos los actores que intervienen, y como, bueno, está desde la Junta de Gobierno, los representantes de cada facultad. O sea, creo que me parece que hay un enriquecimiento, pero se necesita un poco ir más allá de simplemente un reglamento interno de la universidad, e ir más a algo más universal. Ok, con eso, para mí, yo creo que hay escalas entre las mismas protestas, entre los mismos problemas que hay adentro de la universidad, ¿no? Un problema, pues no sé, entre los mismos alumnos sí requiere, pues ahora sí que sea autónomo, ¿no? Que sea la universidad los que decida. Pero sí, un problema ya a gran escala como la muerte de un profesor, ¿no? O esta toma de rectoría y este cerco, pues son estas dos vertientes, estos dos puntos, ¿no? Yo, a mi parecer, creo que en la toma de rectoría no se debería de meter la policía, porque es problema interno de la misma universidad, ¿no? Y yo creo que si la universidad realmente los quiere, bueno, si realmente quisiera, pues, ok, los expulsas y los haces a un lado, porque no le está haciendo daño a nadie, ¿no? Pero en cambio, pues hay que ver también la seguridad, ¿no? De los chavos, porque quizás, no estoy afirmando nada, pero ahorita fue una protesta pacífica, en comillas, porque no se ha lastimado a nadie, pero quizás luego pueda pasar algo peor, ¿no? Un enfrentamiento entre los mismos estudiantes con cualquier arma o algo, ¿no? Creo que ahí debería de ajustar algo nuevo, ¿no? Tener la autonomía, pero también algo de seguridad, la misma universidad, ¿no? No sé si una guardia interna, una especie de policía interna, ¿no? Para aplicar, pues ahora sí que un poco más de seguridad a esto. Bueno, yo quisiera comenzar mi intervención primeramente con una cuestión. Me parece que estas protestas que se han venido dando no son más que el reflejo de la sociedad y del cómo se encuentra establecido el sistema político mexicano, ¿no? Si la voz no ha sido escuchada de las personas que intentan alzar su voz o hacer que se escuche, empiezas a tomar ciertas actitudes, pueden ser violentas, pueden ser no violentas, pero actitudes de protesta para ser escuchado. Y me parece que si las peticiones sociales no son llevadas verdaderamente a las autoridades, derivan todas estas cuestiones. Entonces, en primera instancia, me parece que la organización institucional en México no debe ser tan vertical. Debe haber una horizontalidad. Siempre se ha buscado el diálogo con las autoridades, siempre se ha buscado que escuchen las propuestas o los intereses de la sociedad, y cuando la sociedad se siente desesperada, pues deriva en actos violentos. Me parece que sí, yo no estoy a favor de que vayan los profesores y atenten contra propiedad privada
destrozándola, o incluso ya que cuestiones que podrían derivar en afectaciones a la integridad de las personas, pero también se deben cuidar los modos en que las autoridades actúan y en el modo en que las autoridades ponen atención en esas cuestiones que a la sociedad le interesan y que a la sociedad le afectan. Entonces, por ejemplo, ya para finalizar, se plantea que la toma de la rectoría afecta a muchos próximos estudiantes de la UNAM porque afecta el proceso de ingreso, ¿no?, a la licenciatura, por ejemplo, en este caso en la UNAM, puede afectar estas cuestiones. Pues me parece que ahí ya estás afectando los derechos de otras personas, ¿no? El derecho a, pues no sé, querer estudiar en la UNAM y hacer mi examen en la UNAM, o lo retrasa o lo afecta de cierta manera. Me parece que sí, pero como les decía, me parece más grave ya caer en actos de violencia como los que están cayendo los profesores, ¿no? Esto pues puede llevar a que se criminalice la protesta social y obviamente irle quitando legitimidad a los movimientos sociales, porque si caemos en violencia, la sociedad se viene contra nosotros, ¿no?, también. Entonces, creo que más que otra cosa, tenemos que cuidar los modos, tanto la sociedad civil como las autoridades, para no caer en conflictos más grandes y que puedan derivar en cuestiones pues adversas para la sociedad. Sí, no finalizo con un punto que retomaste y que me parece importante: las entradas y las salidas, ¿no? Las demandas y las respuestas que tienen las instituciones con respecto a ese tipo de protestas, dentro ya sea la comunidad universitaria o ya sea el gobierno del estado. Y bueno, en este sentido, esas demandas, ¿cómo van a ser respondidas? Sí. Y como bien lo mencionas, creo que una posible salida es tomar en cuenta la participación de diversos actores para llegar a la solución de tales conflictos y establecer un diálogo, que es lo más importante, que se pide de las dos partes, ya sea de comunidad universitaria y ya sea con los profesores. Creo que esa es la respuesta en muchos sentidos. Okay. Sí, simple y sencillo, pues fortalecer la participación ciudadana y fortalecer la legalidad e ir en contra de la impunidad, como se mencionaba. Sí, bueno, también para dar mi punto final, creo que es una llamada de atención al sistema de partidos que no está funcionando, que no está siendo representativo a los intereses de la sociedad, que los integrantes de esta misma ya no concuerdan con los acuerdos, ahora sí que hacia dónde se está llevando al país, ¿no? Esta dirigencia un poco neoliberalista, de llevar hasta la educación, que ha afectado a los empleos, bueno, a lo laboral, próximamente a lo fiscal y hasta lo energético, ¿no? Lo que venimos manejando aquí, este tipo de reformas, ¿no? E igual como ustedes aportan, este tipo de protestas que se da en Chilpancingo, creo que es un exceso. Si bien quizás en mi aportación digo, ok, está bien, quieres llamarle la atención a los partidos de que no están haciendo su trabajo, pero no es la forma, vaya, como ustedes dicen, hay derechos, hay un estado de derecho en el que se debe respetar al prójimo y bueno, también hay que destacarlo, si los partidos piden que se les vote, que se les haga, que sean representantes, ¿no?, de la sociedad, pues oye, tienes que hacer el trabajo, ¿no?, acercarte y escuchar lo que ellos demandan. Si no puedes imponer lo que tú quieras como tu propio interés, ¿no? Estás representando a una población, a un cierto sector que está votando por ti para que los vayas a representar ante ya sea la Cámara de Diputados, senadores, las asambleas legislativas. No puedes hacer llegar lo que tú quieres, ¿no? Se venía haciendo con años anteriores, pero yo creo que también con el uso del internet, del Twitter, la radio, YouTube, creo que este tipo de reformas lo vamos a venir manejando en un enriquecimiento más de la cultura del mexicano y cómo se debe enfatizar. Creo que debe haber un cambio ya entre el sistema de partidos, los gobernantes y bueno, la sociedad como tal.
para mí me gusta mucho cómo ha reaccionado la sociedad, si bien fue un exceso que podríamos decirlo, pues, estuvo un poco pasado, pero es una buena forma, ¿no? Es una buena medida en cómo se deben de llevar, había que perfeccionarla, y bueno, no sé si quieren aportar algo más. Simple y sencillamente, me gustaría acabar con un respeto de la legalidad y un gobierno incluyente. Simple y sencillamente, me parece que eso resume las demandas que ha hecho la sociedad y las demandas que también debe tener el gobierno, ¿por qué no? Me parece que pues esto sería todo. Se nos acabó el tiempo y nos veremos en la siguiente transmisión.